segunda parte de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Entonces había una controversia si era socialista o no. El partido nazi se denominó socialista. Ahora, en ese partido había traidores. Había amigos de Hitler. Heinrich Himmler era un doctor. Era también, algunos dicen que era un doctor. Había un doctor Mengele y Heinrich Himmler, que era como un soldado nazi. Algunos dicen que era amigo, otros enemigo de Hitler. Hitler, como Fidel Castro, lo trataron de asesinar varias veces. Se dice que Hitler lo trataron de asesinar 14 o 15 veces. Hay una película que se llama Operación Valquiria. Se puede bajar de YouTube o de internet o comprar o rentar. Y Operación Valquiria habla casi, creo que dura 3 horas o 2 horas. Las películas de Hitler o relacionadas a la guerra duran mínimo 2 o 3 horas, son muy largas. Habla de cómo uno de los generales trata de traicionar a Hitler y lo trata de matar poniendo una bomba ahí. El mismo alemán trata de eliminar a Hitler, ya no lo aguantaban, ya no querían que tuviera poder. No eran todos subversivos ni eran todos sumisos a Hitler. Había traidores, aunque le sonreían y aunque le seguían, como decimos, la corriente. Planeaban un complot o planeaban una maniobra para eliminar a Hitler y a su familia. Al parecer nadie pudo eliminar a Hitler. Hay otro tema que es la figura del dictador desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, sus emociones. El dictador tiene como un olfato y sabe quién lo va a traicionar y quién no. Es muy interesante el dictador, su forma de ser, porque están siempre alertas, están siempre con miedos. Hitler tenía mucho miedo. Esto es muy interesante. Todos los seres humanos tienen ciertos miedos, no todos los expresan, pero Hitler, teniendo tanto poder, baja autoestima, teniendo ideas muy delirantes de que él iba a ser un líder mundial de Europa, de Rusia, es una idea delirante, es una idea falsa. Él mismo sabía que no lo iba a lograr. Le prometía a los alemanes más comida, más dinero, cuando en realidad la guerra hizo lo contrario. Los eliminó, quitó la comida, quitó el dinero, quitó los bancos, asesinaron a mucha gente. Fue todo lo contrario de lo que él preveía. Son ideas delirantes también de un líder que quiere más poder y que le promete a la gente algo a cambio de sus ideales y que cumple lo contrario. Y en el perfil psiquiátrico de los paranoicos, de los dictadores, está esa paranoia. La paranoia significa que sienten que alguien los va a matar o les va a hacer daño. Muchas veces es legítima, es real. Esa idea de que los están persiguiendo es real. ¿Por qué? Porque son presidentes, tienen poder, tienen armas, se tienen que defender. Y otras veces no es real. Y Hitler, aunque pareciera que era muy fuerte y tenía armas y tenía un séquito, ejército a favor de sus ideas, sufría mucha paranoia. Le probaban la comida todos los días, de lunes a domingo, que le servían un plato. Le decía a su soldado o a su ayudante, a la sirvienta o a la criada o a la persona que ayuda en su casa, le decía que tomara un pedazo de comida, de carne, de queso, de pan. Hitler se sentía amenazado siempre con todo el poder que tenía. Ya era famoso, ya era reconocido y sentía que lo iban a envenenar. Hubo varios casos también con Fidel Castro en Cuba, que lo trataron de envenenar, pero no pudieron, a través de té, a través de café en Cuba. He leído varios libros sobre el posible envenenamiento de Fidel Castro, que hable del socialismo en Cuba y de las cosas buenas y malas de Cuba, y Estados Unidos y Cuba, Cuba y México, etc. Pero sí era una realidad de que lo trataban de asesinar, a Hitler también. Entonces esa paranoia le hacía que desconfiara de todos y hacía que comieran sus comidas, probaran sus bocadillos para ver si no tenían veneno, no los iban a envenenar. Hay un libro en Estados Unidos, porque en Estados Unidos y en Europa, ya lo he dicho, se lee muchísimo, se imprimen muchos libros digitales y
y a color y en blanco y negro. A cada rato sale mucha información allá. De la sirvienta de Hitler. Una de las sirvientas de Hitler se dice que nunca vio a Hitler, o sea, de frente, pero ella era, digamos, sirvienta de la familia de Hitler, le preparaba los desayunos, las comidas, los cafés. A Hitler le gustaba mucho una tarta de manzana, un postre de manzana, se lo preparaba también el postre de manzana. Y ella narra en un libro, creo que ella ya murió, narra en un libro todo lo que experimentó en esa familia también de Adolfo Hitler. Hitler tuvo al parecer varios hijos que se fueron a Estados Unidos, me parece que a Nueva York, no estoy muy seguro, pero parece que a Nueva York. Y ellos seguían teniendo obviamente o sobrinos, posiblemente no hijos sino sobrinos. Y ellos seguían teniendo el apellido de Hitler. Y en Estados Unidos se los tuvieron que quitar. O sea, ellos decidieron cambiarse el apellido. Un procedimiento que sí se puede hacer legalmente. Una persona se puede cambiar el apellido o el nombre. Por diferentes motivos. Allá en Estados Unidos y también aquí en México. Y se tuvieron que cambiar esos apellidos porque pues el rechazo de la gente era bastante fuerte también. Ya nada más oían el apellido Hitler y era discriminación, rechazo contra ellos. Aunque ellos pues no hubieran hecho nada. Lo tenían todo, digamos, en el apellido. Todo cargado en el apellido de su tío o de su padre. No estoy seguro si eran los hijos. Al parecer los hijos no eran porque se supone que Hitler les dio unas cápsulas de cianuro de veneno y los envenenó. Eso dice una postura histórica, pero hay otra que dice que no, que ellos sobrevivieron, etcétera. Siempre habrá mitos y datos reales y datos que son difíciles de comprobar. Entonces a lo mejor eran sobrinos o inclusive nietos de Adolfo Hitler. ¿Qué otra cosa había de Hitler y de la Guerra Mundial? Pues las armas, se hicieron los Volkswagen, los bochos, que son muy famosos, los carritos estos que en México, aquí en Toluca se producían, ya ahorita no se producen. Al Papa Juan Pablo II creo que le regalaron un bocho, o al Papa Francisco el último bocho Volkswagen de México, se lo mandaron a Roma, al Vaticano, el último de la serie ya de todos, producido en México también. ¿Y qué más había en la guerra? Pues sufrimiento, problemas en las escuelas, muchos militares, mucha gente en los mares, muchos submarinos. Había mucho espionaje también, se espiaban de unos países a otros, porque a Adolfo Hitler le interesaba muchísimo desde aquel entonces saber qué hacía Estados Unidos. Estados Unidos ya era una potencia también, tenía aviones, tenía submarinos, y curiosamente en esa época del 38, 40, 42 más o menos, aquí en México estuvo Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México, socialista. Él impulsó la educación socialista, impulsó varias reformas de Pemex, fue el presidente que quiso el petróleo mexicano, no lo quiso, digamos, vender. Y empieza una oleada de espías alemanes en México, pero están en México no solamente para llevarse petróleo, que en ese momento México era millonario en petróleo, exportaba a Arabia, exportaba a Irán, cosa que ahorita no hace, exportaba a países del mundo con petróleo. México era prolífico en petróleo, en yacimientos petroleros, igual que Estados Unidos. Y se viene una oleada de espías a México. Y hay todo un libro y tratados de los nazis en México. Alrededor del año 38-40, exactamente cuando sale Lázaro Cárdenas del poder y entra el otro presidente que es Ávila Camacho, empiezan los problemas también. Hitler manda espías para ver dos cosas: cómo estaba el petróleo que él necesitaba en Alemania, mover sus tanques, mover sus buques, mover sus carros. Sin petróleo, Hitler siempre dijo que sin petróleo un país era débil, era como la comida, el alimento para mover todo, y Alemania no tenía petróleo.
De hecho no lo tiene tampoco, o tanto como México. Entonces mandaba espías de Alemania a México para ver cómo estaba el petróleo, lo iban a exportar. Hubo una radionazi aquí en México, aunque me encontré un libro que ganó un premio sobre el nazismo en México, que lo puse en Facebook. Y según ese autor, el único medio de comunicación que había en México nazi era un periódico. Pero yo busqué otras referencias y había radio nazi en México también. Había una estación de radio que había mandado ondas. En aquel entonces no había satélites que mandaran la onda digital ni nada de eso, que mandaba de México hasta Alemania. En aquellas épocas el espectro de radio era muy amplio. Se podía mandar desde aquí en Monterrey hasta Europa emisiones de radio a través de banda corta, onda corta y todo eso. Ya ahorita no se puede por las interferencias, porque hay más contaminación, hay más ruido, todo eso. Pero antes sí se podía, con una sola antena llegaban las ondas hasta cualquier parte del mundo. Inclusive las ondas de radio, por ejemplo de televisión, llegan fuera del planeta. O sea, cuando una onda sale del planeta puede llegar a otro planeta y se puede captar en otro planeta. O sea, no se queda en la Tierra esa onda de radio, se esparce por el agua, por el aire, por todo eso. Y en aquel entonces había radio nazi, no solamente el periódico comunista nazi en México, que estaba en alemán y en español. El otro objetivo de Adolfo Hitler, órdenes directas de él, era observar a los americanos. Quería contar los buques, los tanques, los submarinos, para tratar de atacar a Estados Unidos. No eran amigos Alemania en ese entonces y Estados Unidos. En algunos años sí fueron aliados, en otros se rompió esa alianza, esa amistad. Y quería Hitler ver cómo estaba Estados Unidos. Los espías nazis alemanes eran, una de ellas fue Hilda, o Hilda, se escribe con H, Hilda Kruger, con K, se puede buscar en internet. Hilda Kruger era una actriz, era una bailarina, era una cantante polifacética, era muy hermosa, se acostaba con políticos mexicanos, obviamente no con todos, solamente con la mayoría, bueno, no la mayoría, no con todos. Y cuando se dormían, tenían romance, y cuando se dormían sacaba ella los documentos del político y se los mandaba a Hitler. No había en ese entonces WhatsApp, no había Facebook, no estaban las comunicaciones tan rápidas, menos había internet, no había satélites, ya dije, de onda, eran otras comunicaciones, era telégrafo. Y en México había un telégrafo, y Hilda Kruger mandaba a través del telégrafo información hasta Alemania, encriptada, o sea, que no la pudieran descifrar, por así decir, los enemigos. Hilda tenía un sistema, porque los alemanes y los rusos siempre fueron muy buenos para el espionaje, sacar información sin que el otro se diera cuenta. Entonces, cuando tenía el romance, se acostaba el político o el empresario, y le agarraba una hoja y le tomaba una foto a la hoja de los planos o a la hoja del petróleo o la información que tuviera ese político confidencial. Se tomaba una foto. Había un aparato especial que tenía Hilda Kruger, era una cámara especial. Esto parece película, pero sí sucedió. Hay fotos de esto y hay evidencia de esto en los museos, donde todo ese plano le tomaba foto y se reducía a un punto. Esa técnica existió, se llamaba la técnica del micropunto. El micropunto era meter un plano en un punto. Ese punto era el de la I en una carta. Cuando mandaban documentos a Hitler, ahí le mandaban todo el plano en una I, en un punto de una I, o en un punto final. Cuando uno escribe una frase y pone un punto final, ahí estaba todo el documento. Era impresionante esa técnica. Hoy no se usa tanto, bueno, no se ha usado que yo sepa. En Alemania tenían un microscopio de este tamaño enorme, con espejos y todo lo que tienen los microscopios, focos y todo, y ese punto lo leían, lo hacían más grande y veían todo el plano. Es una técnica que sí existió, repito, parece película de James Bond o de Misión Imposible, pero sí existió todo esto.
está en los museos, está en los libros, hay videos y fotos de todo eso. Y en esta estructura, Hilda Kruger como espía pagada por Alemania para venir a México, seducir y llevarse los planos a Alemania también. Creo que hubo otra también, 2 espías más también que mandaban información. Pero la que más sobresalió fue esta actriz. Fue cantante en México, muy famosa, muy alegre, todo esto, pero muy seductora, y a través de la seducción mandaba toda la información en el micropunto de una carta. Le iban a escribir a Hitler una carta, y en uno de los puntos ellos sabían que iba a haber todo el plano de submarinos mexicanos o americanos, o toda la información confidencial a través de las cartas, que obviamente no llegaban en un día, tardaban a veces semanas o días en llegar. A veces se mandaban por palomas. Hitler llegó a usar palomas, y soldados de Hitler palomas en la Segunda Guerra Mundial para mandar mensajes. Se mandaba por buques de guerra, de tanques, se usaban mucho los submarinos. De México zarpaban de Veracruz a Europa, llegaban, no sé, tal vez en 2 semanas fácil, o en 3 semanas, tal vez en mucho más tiempo, tal vez tardaban un mes. Había más enfermedades, había más problemas y todo. Pero los nazis estuvieron en México. Los libros de historia de las escuelas no lo quieren contar. Como lo de Tlatelolco lo ocultan porque no les conviene decirlo. Pero esa es la historia, decir la verdad de lo que sucedió. Entender las causas, analizarlo, ver los personajes y ver las situaciones. En ningún libro de historia primaria, secundaria o de preparatoria mexicana he visto esto de que había nazis en México. Está oculto, obviamente, porque no conviene, no lo quieren revelar ciertas autoridades o ciertos grupos. Están en su derecho no revelarlo, pero también hay otro grupo de gente que está en su derecho de saber lo que sucedió en México realmente, y en Estados Unidos también. En Estados Unidos después proliferaron los grupos nazis. Ahorita hay neonazis como en España, que odian ilegales. Hay grupos buenos, hay grupos malos. Algunos ya no es el odio contra el gay o el afroamericano, sino hay grupos que tienen el odio contra el latino, el salvadoreño, el mexicano, por su color de piel, por su acento. Hay otros rasgos o características. Hay que aclarar que no todos los grupos nazis van y asesinan o van y golpean como en las películas sucede o pasa. Hay muchos grupos que solamente tienen la ideología, siguen a Hitler, están en su derecho mientras no dañen a nadie, a ningún ser humano, y simplemente estudian a Hitler, estudian su historia y todo. Se llaman skinheads o caras rapadas porque los pelan todos, son pelones generalmente. Aclaro que no todos asesinan ni todos cometen delitos como se llegó a pensar. En España hay grupos. Cuando yo viví en España, he ido varias veces a España, había grupos que yo vi muy tranquilos. Había afroamericanos al lado de ellos, no les hacía nada. Había mexicanos, no les hacía nada. En España hay muchos ecuatorianos, muchísimos ecuatorianos, que ahorita Ecuador es un país que está recibiendo mucha gente de Venezuela, por cierto, Colombia y Ecuador, y tampoco les hacía nada, etc. Entonces sí hay grupos neonazis, neo significa nuevos, que predican solamente lo de Hitler, pero no actúan en esa cuestión racial. Otros sí, pero no son todos. Esta es la segunda parte, ahora voy por la tercera porque ya son 19 minutos del video.